Saludos a todos camaradas, bienvenidos a un video más. Antes de iniciar con la temática del día de hoy, me gustaría invitarlos a compartir este video en este preciso instante. No olviden dejar su like y suscribirse si están viendo este video en mi canal de YouTube y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Este video lo subiré también en la página de Camarada Fidrick, pero en un futuro los videos de este canal de YouTube van a empezar a ser exclusivos, así que de una vez suscríbanse y de una vez activen la campanita. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema que seguramente ya sabrán cuál es gracias a los títulos, que pues sería el milagro de la economía alemana durante la Segunda Guerra Mundial, o desde mi punto de vista el falso milagro de la economía alemana durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ya les aviso que a lo mejor va a ser un tema que no les va a gustar mucho a la gente que se identifica con el nacionalsocialismo, que son afines a tal ideología, o que admiran a alguno de los personajes o de las grandes figuras del nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial. Los invito a debatir de la manera más cordial, de la manera más respetuosa, tal como se les va a exponer el tema y tal como se les está haciendo en este preciso instante. Si van a argumentar algo o contradecir algo de lo que investigué aquí, pues que sea con bases, que sea con fuentes, hermano, por favor, y pues no con el típico refrán que siempre utilizan, que al final lo vamos a decir cuál es, seguramente muchos ya sabrán. Pero en fin, este es un tema bastante complicado, especialmente por tratarse de economía. Yo poco o nada sé de economía, y pues bastante controvertido, por eso el aviso del principio. Pero pues vamos a darle. Como les digo, yo de economía sé poco o nada. Lo único que sé es lo que investigué en fechas específicas, y específicamente lo que ocurrió. No sé, como les digo, no sé de economía, simplemente yo les voy a transmitir lo que yo investigué de lo que ocurrió, ¿sí? Y en más detalles pues no voy a poder entrar, ¿verdad? Y damos directamente al tema, que sería: Alemania creó una serie de bonos de cobro a plazo que le sirvió para crear dinero de forma que no constara en las cuentas del Estado, con lo que la inflación no subiría escandalosamente en las cuentas del Estado, pero sí estaría presente en forma de bonos. ¿Esto qué significa? Exteriormente la inflación no iba a continuar, los demás países no iban a notar que siguiera esa inflación, que siguiera creciendo, sino que se iba a detener completamente. Pero dentro de la organización alemana, dentro de la economía alemana, sí se iba a notar la inflación. Además, otra estrategia que se adoptó sería que se dejó de pagar a los países extranjeros el dinero del Tratado de Versalles, o el dinero que el tratado les exigía. Entonces ya tienes dos maneras o dos soluciones al problema de la inflación. La primera, emitir bonos que no apoyar al Estado, sino que apoyaban los bancos esos bonos, no el banco del Estado, sino bancos externos. En eso se respaldaban los bonos. Y el segundo es dejar de pagar dinero, dejar de gastar en lo que serían los pagos. Entonces ahí viene un freno prácticamente total de la inflación alemana en 1933, gracias a estas dos estrategias que se adoptaron. En ese mismo año el Estado alemán tenía un gran problema de liquidez y más de 6 millones de desempleados. El método pues utilizado para paliar ambos problemas se basó en aumentar la producción por dos motivos: recaudar más dinero para tener liquidez en el Estado y reducir la tasa de paro. ¿Esto qué significaba? Pues empleas a la gente para que contribuyan por medio de los impuestos y comenzar a juntar tu dinerito, ¿no? La producción del paro, la reducción, vino de la creación de puestos de trabajo públicos, del rearme y del aumento de la industrialización del país, principalmente de la industria pesada como el caucho, aluminio y hierro, estas mismas industrias que apoyaban al mismo rearme, ¿no? El Estado controlaba los precios del mercado directamente, estableciendo el precio de los productos del consumo. ¿Esto qué significa? Pues que además de cobrarte impuestos, te regulaba los precios de lo que tú pagabas si comprabas leche, pan, lo que sea, dentro de Alemania, que fuera producto alemán,
pues ellos regulaban el precio. Por otra parte, otra cosa que ayudó a eliminar el desempleo y a detener la inflación fue la creación de carreteras y nuevas construcciones, que este es una piedra angular de las personas que defienden la economía alemana y que la presentan como un milagro. Esta es la piedra angular, la construcción de las carreteras de Hitler. Pero vamos a ver de qué manera se hicieron. Estas construcciones eran pagadas con dinero público y se pagaba de la siguiente manera. Se pedía la construcción de una carretera o una industria. Una vez finalizada la construcción, se pagaba a la empresa un 50% del valor del dinero. Esto es un ejemplo. A lo mejor pagaban menos, a lo mejor pagaban más. Y el resto del valor, el otro 50%, en bonos pagaderos a cierto tiempo. Estos bonos pagaderos servían para aplazar los pagos, es decir, el Estado pagaba la mitad del importe de la obra en el momento y la otra mitad la pagaba después, como por ejemplo un año después. Esto permitía al Estado recaudar dinero de impuestos durante ese tiempo para luego poder hacer efectivos esos pagos. Luego la empresa podía liquidar esos bonos en ciertos bancos, quienes se apropiaban de los bonos y finalmente los cobraban en su vencimiento al Ministerio de Finanzas del Reich. ¿Qué significa todo este embarajuño, este desbarajuste para los que no entendieron? Bueno, digamos que yo quiero construir un escritorio. El escritorio me cuesta 5,000 pesos construirlo. Yo tengo nada más 2,500 pesos, necesito otros 2,500 pesos. Yo voy a donde voy a comprar los materiales de construcción. En este caso, pues como se ejemplifica aquí, yo voy con el carpintero y le digo: mira, tengo 2,500 pesos ahora mismo, te los pago. Cuando tú termines de hacer tu construcción, yo te doy este pagaré, que te voy a pagar en una semana el resto, ¿sí? Pero primero lo tienes que terminar. Entonces doy mis 2,500 pesos, doy mi pagaré para dentro de una semana, una vez finalizado el trabajo. Entonces pasa esa semana o termina esa semana y pues llega el carpintero a cobrarte. Tú lo que haces es que vas y pides ese dinero prestado al banco, y con ese dinero que pediste prestado al banco le pagas los 10,500 restantes al carpintero. Al carpintero ya no le debes nada, pero al banco le sigues debiendo 2,500 pesos. El banco te dio otra semana de margen sin saberlo, por decirlo de alguna manera, o más bien tú te diste otra semana de margen pidiéndole dinero prestado a un tercero, que en este caso es el banco, y en total, en vez de pagar en una semana, pagaste en 2 semanas, lo que te dio tiempo de vender o revender el escritorio a 7,500 pesos. Ya tuviste tu ganancia, pagas lo que debes al banco, ya no le debes nada a nadie y puedes continuar pues con la producción. Como pueden ver, sigue siendo poca la ganancia. Digamos que tú produciste 7,500 pesos y ahora quieres producir 2 escritorios, necesitas 2,000 pesos, te van a seguir faltando 2,500 pesos que vas a pedirle fiados al carpintero, y que después vas a ir a pedirle el dinero prestado al banco para pagar ese dinero que te faltaba, y así te la llevas. Vas aumentando la producción, pero sigues dividiendo el más dinero, o si aumentan tu crédito, pues obviamente pides más. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la disminución del paro, el trabajo, permitía al Estado obtener más dinero de los impuestos, y pues la demora de los pagos, gracias a los bonos, permitía al Estado recaudar dinero para luego hacer frente a los siguientes pagos, como se los ejemplifiqué. Espero hayan entendido el ejemplo. Este sistema era efectivo, pero solo si se empleaba a corto plazo. Como les digo, el crecimiento no es mucho, ¿sí? Y va a llegar un punto en el que ya tienes 100 clientes y tu capacidad de producción apenas llega a los 10 escritorios, pero tienes 100 clientes interesados en comprar un escritorio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo siguiente: el rearme militar alemán era enorme, y por lo tanto el gasto militar también, siendo a su vez un gasto del Estado. La industria pesada que antes citábamos producía materiales que iban directos a esas empresas para el rearme militar, que luego vendían al Estado sus creaciones.
Por lo tanto, el gasto público no descendía, sino que aumentaba. Por lo tanto, la economía alemana iba directa a la bancarrota estatal, como yo se los ejemplifiqué con lo de los escritores. Habían dos soluciones para este problema: ir a la guerra o detener el rearme militar. La primera, obviamente, como todos sabemos, fue la opción que se llevó a cabo y que formaba parte de la estrategia pues del nacionalsocialismo de la gestión de Alemania. Mientras que la segunda opción, detener el rearme militar, generaría un nuevo gran paro, menor recaudación del Estado y pues se volvería otra vez a lo mismo al principio, o se estaría incluso peor. La situación era mala, pero pues Hitler tenía un as bajo la manga para apoyarse, que era Austria y Checoslovaquia, y la anexión de estos dos países fue un gran respiro para Alemania en cuanto a esta ascendencia de gastos, y los ingresos seguían siendo los mismos, porque estabas gastando el dinero que ganabas en continuar con tu rearme. Entonces los ingresos eran los mismos, pero el gasto ascendía. Esto sirvió para dar un pequeño aliento, pero a su vez también colaboró con el rearme del ejército. Hay que recordar que los carros de combate checos formaron una parte muy importante de la Wehrmacht hasta 1942. Checoslovaquia fue un punto clave, una estrategia bastante inteligente de parte de Hitler, pues ya que formaban la producción checa, los carros checos, pues la columna vertebral de la Wehrmacht o de las divisiones blindadas hasta 1942. A continuación van a ver por aquí, por la pantalla, una tabla en donde las cantidades son en miles de millones de Reichsmark. Cada periodo fiscal va del 1 de abril de cada año al siguiente. En la tabla muestra unas cifras pues bastante reveladoras, ¿no? Que nos dicen cómo avanzaba esto de la economía alemana realmente, ¿no? Porque una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que realmente pasa. Para entre 1932 y 33 hay unos ingresos de menos 2.6 miles de millones de Reichsmark, y al año siguiente desciende la cifra. Sin embargo, el rearme a gran escala proporcionó un gran incremento en los gastos, así como también una gran reducción en el desempleo. Para el año fiscal de 1938 y 1939, los ingresos fueron de menos 15 mil millones de Reichsmark y la deuda total era de 41.7 mil millones de Reichsmark, o miles de millones de Reichsmark. Esta situación muestra una inminente quiebra y una suspensión de pagos para el futuro cercano, lo cual nunca llegó, gracias a la entrada de la guerra. Durante el 38 y el 39 el gasto de armamento era de 17.25 mil millones de Reichsmark, casi el total del ingreso del Estado. Para darnos cuenta de la magnitud que movió el rearme, pues vamos también a ver una tabla con el desempleo medio de cada año y el Producto Interno Bruto del país, que también aquí les va a aparecer en la pantalla. Así como el rearme se hace a pasos más grandes, el desempleo desciende y a su vez la producción aumenta, lo cual hace que a mayor producción y mayor número de trabajadores, mayor recaudación del Estado. Como podemos comprobar en la primera tabla, ahí viene pues todo especificado, ¿no? Cada tabla habla por sí sola, son datos reales que ustedes mismos pueden investigar. Con todo respeto, pero la economía alemana, por si no entendieron, consistió en endeudarse para armarse y después entrar a la guerra. Ni siquiera pagaron su deuda y pudieron mantenerse en guerra con los recursos de los países que anexionó y los que invadió. La economía alemana era la guerra. Por eso no se aplica en países como Latinoamérica, porque mucha gente argumenta, pues es que lo que se hizo en el 33, lo que hizo Hitler, debería hacerse en Latinoamérica y ya no seríamos pobres. Lo que pasa es que la economía alemana era guerra y no se hace tampoco en el mundo.
Lo único que tienes como economía de guerra son Estados Unidos y Rusia como principales señores de la guerra en el mundo, los principales productores y vendedores de armas, y es por eso que son ricos. Al igual que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, lucran con la muerte de personas inocentes. Sí, esto yo lo veo como un fraude, porque más que modelo económico es un robo lo que hizo Alemania. O si nos enfocamos al Tratado de Versalles, o como se le llamaría en el Tratado de Versalles, es un botín de guerra. Así se maneja en la guerra. Los países no roban cuando están en guerra. El botín de guerra es su recompensa. Muchos argumentarán, no es cierto lo que dices, lo que Hitler hizo realmente fue cambiar el patrón oro por el patrón trabajo. El patrón oro ya estaba siendo abandonado por todo el mundo. De hecho, por culpa de la guerra, varios países tuvieron que volver a instaurarlo por algunos años, o como Reino Unido tuvieron que retrasar su abandono, el cual tenían planeado varios años antes. ¿Qué significa patrón oro, patrón trabajo? Para los que no sepan de este término, patrón oro significa el respaldo que se le tiene a la moneda en un país. Hay países que en la época tenían respaldado su dinero en oro. Dependiendo de cuánto oro tuvieran, era la cantidad de dinero que ellos podían tener en circulación. En este caso, lo que sería patrón trabajo, dependiendo de los trabajadores que tienes en el país, respaldan tu moneda. Y pues el patrón trabajo era una pantalla para ocultar la verdadera estrategia, que era pedir prestado y emitir los bonos o pagarés. Otros dirán, es que Hitler tuvo éxito porque se deshizo de los judíos masónicos reptilianos que controlan el gobierno, nuestras mentes, los bancos y a tu mamá. Pero no, de hecho gracias a los bancos funcionó todo su plan. Sin los bancos no hubiera funcionado nada de este plan. Los bancos eran los que aceptaban este tipo de bonos y le daban el dinero a las empresas que los recibían del gobierno. Por eso para el 39 ya se debían casi 42 millones. ¿O a quiénes creen que se los debían? A alguien se lo tenían que deber, no era dinero que el Estado se debiera a sí mismo, se lo debían a los bancos. Pero pues en fin, ya no me quiero extender más. Obviamente van a saltar bastantes comentarios negativos, insultando, lo que sea, pero pues a palabras necias, oídos sordos. Por último les menciono un muy buen libro sobre este tema, que sería The Wage of Destruction, The Making and Breaking of the Nazi Economy, que sería un libro de Adam Jay. Y pues nada, hasta aquí. Los invito nuevamente a compartir este video, suscribirse y darle like, sobre todo activar la campanita para que sepan de los nuevos videos. Y pues recuerden, chavos, la historia no la escriben los vencedores, la historia la escriben los historiadores. Nos vemos en la próxima, hasta luego, gracias.